bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Así que en esta hora le damos esa calurosa bienvenida. No le cambie a su dial, permanezca con nosotros. Y sabe, déjeme decirle que hay una fuente de esperanza para usted y para mí el día de hoy. Isaías, en el capítulo 25, versículo 8, dice: Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima, y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En alguna ocasión, mi amigo y mi hermano, ¿se ha sentido abandonado y sin esperanza? Sabe, la vida muchas veces proporciona esas situaciones para dejarnos así. Sabe, sin embargo, hay buenas noticias. La Biblia nos da gratuitamente una fuente de esperanza inagotable. Esa fuente, ¿sabe quién es? Es Dios. Él es la única oportunidad que tenemos. Sin su perdón y sin su amor no tenemos en ningún momento la oportunidad de enfrentar y triunfar sobre nuestros enemigos y sus aflicciones. Por eso, Dios es hoy día, sí, mi amigo y mi hermano, nuestra esperanza, y Él es esa fuente que nos nutre. Cuando estés desesperado y desanimado, bebe de la fuente de esperanza. En ella encontrarás el verdadero bálsamo para tu vida, a Jesucristo, tu Salvador. Por eso, en tu oración puedes decirle: gracias, Señor, por permitir que yo tenga acceso a esa fuente de esperanza. Ayúdame a tener cada vez más fe, a aprender a ser paciente y aceptar tu voluntad en mi vida. Amén y amén. Bueno, así que recuerde, en un momento de la vida, cuando alguna circunstancia trata de quitar la paz del corazón, acuda a esa fuente de esperanza que es Dios, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Así que el día de hoy, beba de esa fuente. Bueno, mis amigos y mis hermanos, estamos felices, contentos de saber que usted nos está sintonizando. Saludamos a todo el auditorio y a todas las emisoras, esta amplia cadena de emisoras que transmiten nuestra programación ahí en su ciudad, ahí en su lugar, en la República Mexicana, en los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo entero a través de la página en la red. También queremos saludar a la gente linda que ya está conectada a través de Facebook. Gracias por hacerlo. Gracias por compartir nuestros videos. Le pedimos que si el tema del día de hoy es un tema que habla a su vida, por favor no dude en compartirlo. Bueno, seguimos, ¿verdad? Esta semana hemos estado hablando sobre el tema ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y vamos a continuar. Job capítulo 14 lo estamos usando como apertura al tema. Versículo 1 y 2, donde dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Bueno, decíamos a través de este tema de que surgen preguntas con relación al sufrimiento, y cuando lo vemos, cuando lo experimentamos o lo analizamos en otra persona, decimos: ¿cómo es posible que Dios permita el sufrimiento? ¿Cómo es posible que no hay un Dios que gobierna el mundo, que pueda controlarlo? Bueno, para entender algunas de esas preguntas, debemos ver la palabra y sobre todo el plan global de Dios. Dios es un Dios de planes. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús creemos que Dios, escúcheme, y esto es una verdad que debemos aceptar, que debemos reconocer y debemos compartir sobre la bondad de Dios.
nosotros creemos, estamos convencidos que Dios es completamente bueno. Escúcheme bien, decir, bueno, ¿por qué Dios permite tanta maldad? El hecho de que haya maldad en el mundo, no tenemos el derecho de reclamarle a Dios por los acontecimientos, porque no Él los provoca. ¿Por qué? Porque Dios es completamente bueno y tiene el control, escúcheme, final de nuestras vidas. Sí, así como usted lo escuchó. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces, la palabra, cuando define a Dios, ella nos dice que Dios es bueno. Y si la palabra lo dice, esta es una realidad. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a tu vida y a mi vida. Y Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, qué alegría para los que se refugian en Él. Qué lindo, ¿no? Entonces es cuestión de perspectiva. Es cuestión de enfoque. Si la palabra me dice que es una alegría los que llegamos a refugiarnos en Él, entonces yo tengo que tener esa actitud de decir, independientemente de las situaciones que yo enfrente, yo voy a entender que Él produce alegría en mi vida. Ahora, cuando vemos a estas preguntas, ¿por qué Dios permite esto? Dijimos, hay varios factores para poder considerar, pero la conclusión es que la Biblia nos muestra que el sufrimiento, en lugar de refutarlo, o sea, la Biblia en vez de decir no existe o el sufrimiento no está permitido, en vez de eso, en realidad, escúcheme, cuando se habla del sufrimiento, la realidad apunta a la existencia de un Dios bueno, escúcheme, en primer lugar, y en segundo, que se preocupa por las personas. La Biblia no quita de la escena, del panorama, el sufrimiento. La Biblia no dice que el sufrimiento no es real. No. Al contrario, nos dice que existe, pero ¿qué es lo que hace? La Biblia apunta, dirige hacia la existencia de un Dios que es bueno en medio de la adversidad, en medio del caos. Y no solamente dijimos un Dios que es bueno, sino que se preocupa por las personas. Sí, usted quizás el día de hoy está pasando por alguna angustia, por alguna preocupación, por algún sufrimiento y puede pensar que Dios no está interesado en usted, que Dios no se preocupa por su circunstancia, pero recuerde, Él está más cerca de usted de lo que se imagina. Entonces, Dios es bueno, Dios está presente en el ser humano y no quiere, escúcheme bien, Él no quiere que la gente sufra. Sin embargo, el sufrimiento es una realidad en esta vida. Dijimos, no provocada por Él. No porque Él la manda, la envía, sino es una parte de la vida. Ahora, desde los antiguos griegos, debemos de entender, hasta los grandes filósofos de las tradiciones judías y cristianas, e incluso dentro de la Biblia, la humanidad ha buscado siempre el sentido del sufrimiento a la luz de la existencia de Dios. Y esto es algo que debemos nosotros entender. En la era moderna, ¿sabes? Se nos ha dicho, por ejemplo, que el universo es un lugar mecánico, un lugar muy frío, muy vacío, o sea que no hay nada atractivo, que consiste solamente en partículas y progreso. Una frase que fue utilizada por el profesor de filosofía de la Universidad del Sur de California, Dallas Willard. Él dijo, sí, que en esta era que estamos viviendo, podemos describir al universo o el lugar donde nosotros habitamos también como un lugar mecánico, o sea, es nomás el ritmo, ¿no? Muy frío, o sea, no hay ese calor, no hay un vacío constante que es simplemente partículas y progreso.
El mundo simplemente no tiene significado más allá de su propia existencia desconcertante. Eso es lo que dijo este filósofo. Pero el filósofo judío Mortimer Adler respondió una vez. Y fíjese lo que él dijo. El mundo es un cosmos, no un caos. O sea, el mundo es un espacio, ¿sí?, donde hay vida, no es un caos. El universo tiene cierto orden, obviamente establecido por Dios. Incluso aquellos que dudan de la perfección de su orden o que señalan cómo está dañado por el mal y la irracionalidad, afirman un orden o una estructura según el cual el universo se mantiene unido y es hasta cierto punto inteligible para el hombre. Entonces debemos de entender de que este espacio donde vivimos, de alguna manera, está controlado por Dios. No es un lugar inaccesible al amor y la misericordia de Dios. Ahora, decíamos el día de ayer, algo por entender es que el sufrimiento es una experiencia que se vive a nivel mundial. No podemos decir, bueno, solamente yo, solamente tú, porque aquel, porque aquella. Todos, de alguna manera, experimentamos o experimentaremos algún grado de sufrimiento. Esto lo vimos el día de hoy. Ahora, una de las preguntas, ¿verdad?, que constantemente suena en el corazón, en la mente del ser humano cuando enfrenta el sufrimiento es: ¿por qué sufrimos? Y yo creo que debemos de entender e ir a la Biblia, a Dios, que Él es el que nos creó, y poder entender por qué el sufrimiento existe. Ahora, cuando nos deslindamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, no vamos a encontrar ninguna respuesta, y lo que sí vamos a encontrar, suficientes argumentos para descalificar a Dios y echarle la culpa de todo lo que sucede en nuestro mundo. Entonces, para poder tener una actitud, una perspectiva sana con relación al sufrimiento, tenemos que ir a Dios, mi amigo y mi hermano. Pero es ¿por qué lo permite? Oiga, por favor, no le echemos la culpa a Dios antes de considerar lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra con relación al sufrimiento. Ahora, cuando hay esas preguntas que nadie quisiera contestar y que todos están formulando, ¿por qué el sufrimiento? Pues vayamos a la Biblia y vamos a ver cómo entró el sufrimiento en nuestro mundo. Sí, vivimos en este planeta llamado Tierra y aquí hay sufrimiento. Nos movemos de ciudad, vamos a encontrar situaciones también malas. Nos mudamos a otro país, a otro continente, nos vamos a dar cuenta que el mal está allá y el sufrimiento también está. No podemos escapar a ningún lado para encontrar paz sin sufrimiento. Siempre el sufrimiento está. Pero ¿cómo entró a nuestro mundo el sufrimiento? Bueno, cuando vamos a la Biblia, una vez más, Génesis, los principios, el primer libro de la Escritura, habla de la creación original de Dios. Cómo Dios creó este vasto universo, el mundo, y obviamente nos creó a nosotros. Ahora, cuando Dios creó al mundo, Dios creó un mundo bueno y perfecto. Escúcheme bien, Dios no comete errores. Cuando Dios creó al mundo y al ser humano, lo creó bueno y perfecto. Uno en el cual estaba, escúcheme, en el inicio, tanto el mundo como el ser humano, libre del sufrimiento, en lo cual las personas, Adán y Eva, en este caso, tenían una relación directa, personal, íntima con Dios. Imagínense el estado de Adán y Eva, increíble, maravilloso. Ahora, el sufrimiento, ¿cuándo surge? Cuando la gente, o sea, Adán y Eva, se rebeló en contra de Dios. Entonces, para poder entender, ¿sí?, cómo el sufrimiento existe, cómo entró, por qué sufrimos,
tenemos que encontrar su origen. Y su origen lo encontramos en la palabra. Ahí surgió, ahí podemos ver la narración de cómo surgió el mal. Entonces, si no tenemos, como lo mencioné hace rato, una perspectiva balanceada de lo que la palabra de Dios nos muestra, vamos a vivir en un caos, y eso nos va a evitar el sufrimiento, con que estemos golpeándonos o peleando contra las circunstancias o dándonos golpes contra la pared. No vamos a solucionar absolutamente nada. Debemos de tener, una vez más, el concepto sano con relación al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento comenzó, escúcheme bien, cuando la gente se rebeló contra Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva, ¿y qué es lo que hace? Le dio un mundo bueno y perfecto que Él hizo y se los dio para que lo disfrutaran, pero, escúcheme, puso una regla, solamente una. Esto lo vemos en Génesis 2, versículo 16 al 17, donde dice: puedes comer libremente del fruto de todos los árboles del jardín. Pero aquí entra el pero, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y añade, cortante, tajantemente, Dios cuando habla, tenemos que escuchar. Él dijo: si comes de su fruto, ciertamente morirás. Ahí estaba una ley. Las leyes son para respetarlas, y más cuando Dios es el que las está instituyendo. Ahora, el diablo, en forma de serpiente, convence a Eva de que comiera de ese árbol al persuadirlo de que Dios les estaba reteniendo algo. Entonces, el diablo, ¿qué hace? La tentó con una idea de que ellos podían llegar a ser como Dios. Escúcheme, lo que le permitiría seguir su propio camino sin confiar, sin depender, sin rendir cuentas a Dios. Ahí estuvo el gran y grave error. Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice: es que Dios sabe que el día que coman de él, fíjese, el diablo, ¿no? El archienemigo de Dios, llegando a la creación de Dios. Mi amigo, mi hermano, para entender el sufrimiento, necesitamos entender este punto crucial, ¿sí? De cómo el hombre y la mujer fueron engañados, de cómo decidieron voluntariamente escuchar la voz del enemigo y escuchar la voz del enemigo y rechazar la orden establecida por Dios, y que obviamente eso les traería consecuencia. Dice, fíjese la gran mentira que le dijo el diablo: es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, cuando vemos estos escritos, muchas veces podemos tener la idea así directa de decir, bueno, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y muchas veces no alcanzamos a comprender lo que aquí se quiso decir, ¿sí? Aquí realmente no era solamente conocer el bien y el mal, sino decidir ahora en el ser humano, en su propia idea, lo que era bueno y lo que era malo. Y esto nos lleva a lo que es el relativismo el día de hoy. El relativismo enseña que no hay ninguna verdad, ¿sí? Absoluta. Que no existe una verdad absoluta. Lo que Dios estableció en su palabra ahora no tiene sentido. Decir, bueno, Dios dijo una cosa, pero cuando el hombre y la mujer pecan, desobedecen a Dios, ahora tomaron el control de su vida y su destino, y ahora ellos han dicho que es bueno y que es malo. Y hoy nos encontramos en esta sociedad en la cual estamos viviendo, donde hay una distorsión del orden moral, del orden ético, del orden establecido por Dios, en la cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? En los gobiernos,
en las leyes, en lo que el hombre, la mujer cree o piensa, eso hace. Relativismo absoluto. No existe una verdad absoluta. No existe una verdad única. Todo se ve desde la perspectiva de cada mentalidad y eso nos ha traído sufrimiento. Eso, la lejanía de Dios, mi amigo, mi hermano, la lejanía de Dios y hacer nuestro propio camino, hacer nuestro propio destino, nuestros propios deseos sin tomar en cuenta a Dios, ha ocasionado que hemos deteriorado la sociedad con conceptos, con hábitos, con cosas que contaminan nuestra vida y que nos han destruido y nos están destruyendo cada día. Cuando comieron del árbol, Adán y Eva decidieron voluntariamente tomar el poder del bien y del mal en sus propias manos en lugar de confiar en Dios. Es lo que decíamos anteriormente. Ellos se sintieron poderosos y dijimos, hoy vemos el resultado, ¿sí? Ya cada quien ve las cosas de acuerdo a su conveniencia y no se ajustan necesariamente al orden de Dios. Como creyentes entendemos que hay principios, que hay valores, que hay mandamientos establecidos en la palabra para que nosotros los sigamos y vivamos por ellos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 principios de vida que si los practicamos vamos a ser bendecidos, vamos a lograr éxito en la vida y que cuando nosotros los rompemos, cuando nosotros los anulamos, los hacemos a un lado, vienen consecuencias y provocamos que el sufrimiento, que el desorden, que el caos gobierne en nuestra sociedad. Entonces, este hombre, Adán y Eva, teniendo todo, teniendo una relación santa con Dios, una relación íntima, personal, donde todo iba bien, decidieron ser como Dios. Y sabe, el hombre moderno ha decidido ser como Dios. ¿De qué manera? Pues definiendo, una vez más, como lo dijimos anteriormente, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Quizás muchas veces dijimos el relativismo. ¿Cuántos entendemos, por ejemplo, que el alcohol, ¿sí? El alcoholismo afecta a nuestro sistema, afecta a nuestra salud y afecta a nuestro mundo? Y decimos, pues yo no voy a beber. ¿Por qué? Porque no quiero que afecte mi salud ni quiero afectar mi sociedad. Pero otros dicen, no, pero pues beber no hay ningún problema. Soy un bebedor social, trabajo toda la semana, el fin de semana necesito pasarla bien con mis amigos, con mis amistades, no pasa nada. Y son religiosos, ¿sí? Y viven como cualquier otra persona aparentemente, pero dicen, no, que tú tomes, no me evita a mí hacerlo. Y así se aplica a las drogas, al cigarrillo, a un estilo de vida muy dudoso, que pone en peligro, una vez más, nuestra integridad, pero dice, no, está bien. Entonces, a través de esa lección triste, la humanidad rompió su relación con Dios y trajo, escúcheme, la imperfección al mundo perfecto que Él hizo. Ellos, al elegir salir de la protección, de la cobertura de Dios, donde disfrutaban de la vida eterna, Adán y Eva, escúcheme, trajeron la muerte y el sufrimiento al mundo por primera vez. ¿Sí? Hoy por eso morimos. ¿Sabe usted que cuando el hombre fue creado para no morir? Pero el pecado lo entorpeció todo. Y por eso sufrimos. Porque echarle la culpa a Dios. ¿Sí? Adán y Eva desobedecieron. Y el día de hoy muchas personas, hombres y mujeres, también desobedecen a Dios. Quieren vivir su propia experiencia, su propio camino, y eso
trae consecuencias devastadoras. Por eso le animo, mi amigo y mi amiga, usted que todavía no ha hecho a Jesucristo el Salvador de su vida, a que hoy lo haga, que no deje pasar una oportunidad más. Sabe, Jesucristo viene a restaurar una vez más al hombre y a la mujer a una paz, a una relación directa con el Padre. Esa relación que perdió Adán y Eva a causa de malas decisiones, el Señor Jesús vino al mundo, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, apareció en la escena para darnos una oportunidad de llevarnos una vez más a una relación íntima y personal con Dios. Y esto produce alegría aún en medio del sufrimiento. Esto nos da la perspectiva correcta y nos da las herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de circunstancia, de caos, de sufrimiento y salir victoriosos en Cristo Jesús. El sufrimiento no tendrá el poder suficiente de destruirnos totalmente, porque creemos en uno que resucitó de entre los muertos y que nos da la victoria. Por ello, el día de hoy le invito, venga a Jesucristo, hágalo a Él, su amigo y compañero de vida. Quisiera hacerlo en este momento, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y dígale de lo más profundo de su corazón: Padre bueno, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a morar en él. Hoy me arrepiento de mis pecados y te invito a que vengas a ser el Señor de mi vida, de hoy en adelante, por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, gracias porque tu palabra fluye, Señor, a través de las alas del viento. Gracias por todas las personas que nos escuchan en esta amplia cadena de emisoras, o aquellos que nos ven en las redes sociales. ¿Cómo poder entender el sufrimiento? ¿Cómo poder obtener unas respuestas concretas al caos que se vive el día de hoy con relación a este tema en particular, como es el sufrimiento? Muchas veces, como seres humanos, cuando la aflicción llega a la vida, hay una tendencia muy normal, aparente, de quejarnos contra ti por lo que padecemos. Y no entendemos, no lo analizamos, no tenemos una perspectiva sana, balanceada, saludable, de una perspectiva bíblica, y poder entender el origen del mal, el origen del sufrimiento, cómo entró el mal al mundo y cómo se ha convertido en un caos el día de hoy. Padre, yo te pido por aquella que hoy, en este día, está pasando por un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un hogar que está disuelto, Señor, un matrimonio que terminó, la pérdida, Señor, de un empleo, un caos que llegó a la vida y que ahorita se sufren las consecuencias. Yo te pido que traigas paz y traigas sanidad y traigas perdón y traigas restauración. Aquel corazón dolido, resentido, que quizás se ha retirado, Señor, inclusive de la fe, de ti, por un acontecimiento trágico que sucedió, que pueda entender que todo esto no proviene de ti, porque la palabra nos dice que tú eres un Dios bueno, y que podamos entenderlo y saber de una forma concreta que tú no usas las herramientas del enemigo, que tú eres un Dios extraordinario, que no quieres que el hombre y la mujer sufra, pero hay padecimiento, hay mal en el mundo y muchas veces tenemos que sufrir esas consecuencias. Trae sanidad, trae restauración y trae dirección, y que todos, Señor, de una manera única entendamos a través de tu palabra, comprendamos cómo es el sufrimiento y cómo superarlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Si este tema fue de bendición, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.